Para la gloria del Señor, está tomado de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 39, dice: pues la promesa del Espíritu es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de Dios. Digan conmigo: la promesa del Espíritu es para mí, para mis hijos y para los que están lejos. Ayer dijimos que para que nuestra familia recibiera el Espíritu Santo, el primero que lo tiene que recibir soy yo. El primero que tiene que preocuparse de tener este encuentro íntimo y personal con Dios soy yo. Que después de que yo recibo el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo se extiende a mi familia. La Biblia dice a mis hijos, a sus familiares cercanos, pero también a aquellos que están lejos. Hay gente que está lejos de nosotros por la distancia, separados por los kilómetros que hay de aquí a nuestros países, a nuestra casa, o simplemente lejos de Dios. ¿Y por qué están lejos de Dios? Por alguna causa, alguna situación, alguna enfermedad, o sencillamente han decidido estar lejos. Sin embargo, para ellos también está la misericordia de Dios, la presencia del Santo Espíritu. Mírenme aquí. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos en este momento que algún familiar a la distancia fuera tocado en este momento, se volviera a Dios, o sencillamente fuera sano, fuera libre? ¿Cuántos tenemos familiares que están atacados por el demonio y no han encontrado quien los ayude, y siempre están en nuestra mente, en nuestro corazón, y quisiéramos que el Señor los tocara en este momento? O simplemente personas enfermas en algún hospital, en la casa o en algún lugar, y quisiéramos que el Señor en este momento los sanara. O cuántos pensaríamos en aquel familiar que llamamos nosotros la oveja negra, o así la llama el mundo, que es aquella persona que siempre ha estado lejos de Dios, y muchas veces y por lo general inmersas en grandes pecados y en grandes errores. Yo a veces me pongo a pensar en familiares míos, digo, ojalá que el Señor tocara a este y a aquel, y los llamara a su presencia, a su misericordia, que aquel abandone este vicio, que aquel abandone este hábito, que aquel se vuelva al Señor. Por lo general yo siempre lo pienso y le pido al Señor que tenga misericordia. Pero para que esta familia sea tocada, el primero que tiene que ser tocado soy yo. El primero que tiene que creer soy yo. Y el primero que tiene que estar a los pies de Jesucristo soy yo. Y esta es la clave. La clave es estar a los pies de Jesús y poner a los demás a los pies de Jesús. Si ustedes leen conmigo el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, versículo 29, dice lo siguiente: pasando de allí, vino junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí. Y se le acercó mucha gente. ¿Se le acercó qué? Escúcheme muy bien para que yo me haga entender. Mucha gente se acercó ¿a quién? A Jesús. Y esa gente que se acercó a Jesús traía consigo, digan conmigo, traía consigo. Repítalo, traía consigo. ¿Qué hizo la gente? Traía consigo. ¿A quiénes traían? A sus familias. Traían consigo, dice la palabra, cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros. Las personas se acercaban a Jesús y traían consigo a sus familiares que estaban
necesitados, porque la promesa del Espíritu es para ustedes, para sus hijos y para aquellos que están lejos, para aquellos que necesitan de la misericordia de Dios. Pero para que estas personas se acerquen a Jesús, primero se tiene que acercar usted, y después de que usted se acerca a Jesús, lleva consigo a su familia. Lleva consigo a aquellos que están lejos, que no se pueden acercar por su propia voluntad, porque algo los está alejando de Dios. En este caso, vean las personas que les presentan a Jesús. Ciegos. ¿Quiénes son los ciegos? Los que no ven. Pero muchos de nuestros familiares andan como ciegos en el mundo, porque no han visto aún la misericordia de Dios. Pero como dijo el Señor, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos caen en el hoyo, en el hueco. Entonces, para que usted pueda guiar a su familia que está como ciega en el mundo, el primero que tiene que abrir los ojos es usted, porque la promesa del Espíritu es para mí. ¿Me hago entender? ¿Quiénes más llevaban? Los lisiados, ciegos, lisiados. ¿Quiénes son los lisiados? Aquellos que no pueden caminar, que no se pueden enderezar, que no pueden tener ese encuentro personal con Dios, porque andan como rotos, como caídos, que no se pueden levantar por su propia voluntad, y necesita de ustedes su oración para que se los acerque a Jesús. ¿Quiénes más llevaban? Llevaban con ellos cojos, aquellos que quieren caminar, pero que caminan muy despacio, aquellos que no pueden caminar a la velocidad que nosotros quisiéramos. Este hijo mío va a misa, pero no va todos los domingos. Este hijo mío reza, pero es una rogadera para que lo haga. Este hijo mío hace esto, pero quisiera las cosas mejor. Cojos espirituales que no avanzan según el ritmo que quisiéramos nosotros. ¿Y a quiénes más? Mudos. Vea que le presentan a Jesús mudos, aquellos que no pueden hablar, hermanos, que no pueden tener ese diálogo con el otro y con el gran otro que se llama Dios, aquellos que no hacen oración, aquellos que no han tenido ese encuentro íntimo y personal con Dios. ¿Me hago entender? Se acercaban a Jesús y llevaban consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros. ¿Y cuál fue la clave? Digan conmigo, los pusieron a los pies de Jesús. ¿Cómo es? Más fuerte. Por última vez. ¿Quiénes los pusieron? Pues aquellos que se habían presentado delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los pusieron a los pies de Jesús. Ustedes que han venido hoy a este lugar, ustedes que están aquí teniendo este encuentro con la misericordia de Dios, ustedes que han decidido estar aquí, hoy ustedes que están delante de Él, pueden traer consigo a sus familiares y los pueden poner hoy a los pies de Jesús. ¿Y qué pasa cuando una persona está a los pies de Jesús? Dice la Biblia, ipso facto, los pusieron a los pies de Jesús y Él los curó. ¿Él qué? Cuando usted pone su familia a los pies de Jesús, ¿qué va a pasar con su familia? Va a ser sana, va a ser libre, va a ser bendecida, va a ser protegida y van a vivir en victoria, la victoria de los hijos de Dios. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Padre, pero es necesario que mi familia esté aquí. No, lo necesario es que usted esté aquí y que usted hoy los ponga, porque la promesa del Espíritu es para usted, para sus hijos y para los que están lejos, para aquellos que no se quieren acercar, que son cojos, que son lisiados, que son ciegos, que son mudos y no se han podido acercar a la misericordia del Señor.
Nosotros encontramos varios casos en la Biblia de personas que tenían sus familiares enfermos, pero que sus familiares estaban lejos y sin embargo los pusieron a los pies de Jesús y Jesús los curó. Vamos a ver un caso, Mateo capítulo 8. Ustedes saben que San Mateo capítulo 5, 6 y 7 son los capítulos que nos hablan del sermón de la montaña. En el capítulo 5 el Señor Jesús sube a la montaña y da el sermón, el famoso monte de las bienaventuranzas que queda a orilla del mar de Galilea, y sube el Señor a este monte de las bienaventuranzas y allí el Señor predica el sermón de la montaña desde el Evangelio de San Mateo capítulo 5, 6 y 7. Cuando el Señor baja de la montaña, en el capítulo 8, versículo 1, dice que cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. Y en esto se acercó un leproso, y el leproso le dice: Señor, si quieres, puede limpiarme. Y el Señor le dice: ¿cómo que si quiero? Lo toca, el leproso queda limpio. Vea qué interesante esto. ¿El Señor lo hubiese podido sanar desde la distancia? Claro que sí, porque en la época de Jesús los leprosos eran considerados como malditos de Dios. Eran tan malditos que se estaban pudriendo en vida, porque la enfermedad en la época de Jesús era una consecuencia del pecado, y entre más enfermo era más pecador. Y entonces si alguien tocaba un pecador público, un impuro, un maldito, quedaba también convertido en maldición, en impureza. Y el Señor Jesucristo lo hubiese podido sanar, como sanó los 10 leprosos. A la distancia quedaron limpios, y nos decía el hermano que se devolvió solamente uno y era extranjero. Sin embargo, el Señor se acerca y el Señor lo toca. Y al tocarlo, el leproso ipso facto quedó totalmente limpio. Sin embargo, en el versículo 5 de Mateo 8:5 encontramos algo totalmente diferente. El que se acerca a Jesús no era el que estaba enfermo. El que se acerca a Jesús era un centurión romano que tenía un criado, un familiar que estaba en la casa totalmente enfermo. Y entonces este centurión romano le ruega al Señor diciendo: Señor, mi criado está echado en casa, paralítico, con terribles sufrimientos. Era un paralítico, una persona que no se podía levantar para buscar por sus propios medios la misericordia de Dios. Y entonces, ¿qué le tocó hacer a este hombre? Ir él primero y tener un encuentro personal con Dios. Y estando a los pies de Jesús, le presenta a su criado que está paralítico. Lo mismo que sucedió en el monte donde el Señor estaba. La gente va a Jesús y llevan consigo a aquellos que están enfermos. Este hombre se presenta delante de Jesús y le presentó un familiar, le presentó un criado que quería muchísimo, y lo tuvo que haber querido muchísimo. ¿Saben por qué? Les voy a explicar. Los romanos en la época antigua eran personas que no tenían sentimientos frente a los criados, frente a los esclavos. Los trataban como animales y los mataban si se les daba la gana, y los trataban como fueran porque los consideraban peor que un animal. Sin embargo, vemos que este centurión romano, que era un centurión romano, una persona con una posición dentro de la sociedad romana muy representativa, porque dirigía a otros soldados, no era un soldado raso, sino era un centurión romano, tenía un criado. Y si este centurión se tomó la molestia, el tiempo de ir y romper con sus propios convencimientos personales, tal vez no buscó sus dioses romanos, tal vez no buscó al emperador, no buscó
todo lo que le ofrecía su religión y su cultura, sino que rompió todo esto y fue y se presentó delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es porque estaba muy necesitado. Y no fue a pedir por un familiar directo, fue a pedir por un criado, por un esclavo. Y esto nos dice a nosotros que lo tenía que querer muchísimo, muchas veces, como quiere uno a algún hermano o algún amigo más que un hermano. A mí me pasa, yo tengo algunos amigos que yo quiero muchísimo, entre ellos la misma madrina Carmen que está aquí conmigo, es una mujer que yo la quiero extremadamente, como mi mamá, y me ayuda y me cuida y me lleva a la agenda, y yo la quiero mucho. Si la madrina se enferma me preocupo. Una vez estábamos orando y a la madrina le dio una enfermedad terrible. Aquí está conmigo, le dio como una parálisis y entonces su ojo se le cayó, su boca se le cayó, esta parte le quedaba aquí casi sobre la clavícula y hablaba y se le salía, así lavaba la madrina. A mí me daba tanto pesar verla así, Dios mío. Y una vez estábamos orando, así en la unción que ustedes sintieron ahorita, no sé si la sintieron, yo sí la sentí, pero esa presencia estábamos orando. Y en un momento de arrebatamiento espiritual le dije yo, madrina Carmen, venga en el nombre de Jesús. Yo sentí un fuego en mis manos y le impuse las manos en la cara y le dije a la cara, en el nombre de Jesús te ordeno que vuelvas al lugar que tenías antes, al lugar establecido por Dios. Y le moví así la cara y la cara se le movió, un milagro creativo. Y esta cara que le tenía pegada aquí, ahí está la madrina, se le estableció y ahí tiene esa hermosa sonrisa que ha tenido siempre, para la gloria y honra del Señor. Sana totalmente, un milagro creativo, hermano. Dios le devuelve su rostro a la armonía que lo tenía. ¿Y por qué? Porque a mí me da mucho pesar, yo la quiero muchísimo. Un amigo mío llamado Rafael Ramírez, uy, hermano, ese hombre dice rana, yo brinco, hermano, inmediatamente. Inmediatamente, es un amigo, fue el que me recibió en el seminario, el que me enseñó a orar, el que me enseñó Biblia, el que me enseñó eclesiología, un hombre que me formó. Hoy en día, él ya no es seminarista, es un hombre casado, papá de un hermoso hijo, esposo de una excelente mujer, misionero como familia. Sin embargo, este hombre, hermano, estornuda y a mí me da gripa. Inmediatamente, hermano, lo quiero y estoy pendiente de este hombre. ¿Por qué? Porque es mi amigo. Y si me llama, me dice, padre Bernardo, yo estoy pasando por esta situación, yo trato de hacer lo posible para que su situación sea mejor. Y si esto lo hace uno por un amigo, imagínese por un familiar, por un hermano. Este centurión romano se presenta delante del Señor y le ruega, Señor, mi criado está echado en cama paralítico con terribles sufrimientos. Me duele cuando este hombre se queja por estos sufrimientos, Señor, y estoy desesperado. Quisiera verlo mejor, quisiera verlo sano, Señor. Hoy vengo delante de ti a decirle, el Señor ve la angustia de este hombre, el Señor ve la necesidad en la vida de este centurión y el mismo Señor se ofrece. El Señor dice, yo iré a curarlo. Y entonces el centurión, que sabía que es romano, no judío, no cristiano, pero necesitado de nuestro Señor y Salvador, el centurión le dice, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero basta una palabra y mi criado quedará sano. Vea qué palabra tan bonita que la repetimos nosotros en la misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo, bastará para sanarme, decimos nosotros. Esta palabra de fe marcó el corazón de Jesús. Jesús quedó extremadamente emocionado al ver a este hombre cómo responde, cómo le dice, Señor, es que yo también tengo criados. Yo tengo criados, Señor, y basta con que yo diga una palabra para que me obedezcan, porque este hombre tenía un puesto representativo al interior del ejército romano. ¿De dónde dice esto, Padre? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque también yo soy un subalterno
y tengo soldados a mis órdenes, y digo a este vete y va, a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Sin embargo, este criado ocupa un lugar especial en mi vida. Lo quiero como un hermano, lo amo como un hijo. El Señor, al oír esto, quedó, dice la Biblia, admirado. Repítalo, por favor. ¿Cómo quedó Dios? Hermanos, ojalá nosotros hoy podamos sorprender a Dios, que Dios quede admirado de nuestra fe, que Dios quede admirado de esta persona que le estamos presentando al Señor, y que el Señor diga, yo quiero sanarlo. Está tan admirado el Señor Jesucristo que dice, les aseguro que en Israel no he encontrado a nadie con una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos, dice el Señor, mientras que muchos, dice el Señor, de oriente y de occidente se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Vea lo que dice Jesús. Y dijo Jesús al centurión, anda, vete, que te suceda como has creído. Y en aquella hora sanó el criado de aquel centurión romano. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de Dios. Como dijo Nicolás Maduro, de inmediatamente sanó este criado de este centurión. Si hoy vienes a los pies de Jesús, si hoy le presentas al Señor Jesús, ese familiar, ese amigo, esa persona que está lejos, que está enfermo, paralítico, o quién sabe con cuál enfermedad, si hoy se lo presentas con la fe en Él, la confianza en el Señor, tu familiar en la casa va a ser sano, libre, bendecido, y va a vivir protegido y en la victoria de los hijos de Dios. ¡Aleluya! ¡Fuertes aplausos, Jesús! Otra persona que había cometido grandes errores en la vida, hermano, una mujer, que en este caso no era un amigo que necesitaba que Dios obrara por su amigo, por su conocido, por su familiar, sino en este caso una mujer, una mamá que había cometido grandes errores, que había estado lejos de Dios, una mamá que había sido una bruja terrible. Y entonces esta mujer, por sus múltiples brujerías, le abrió la puerta de su casa al diablo, y el diablo hizo estragos al interior de su familia, hermano. Y esta mujer desesperada, al ver a su hija poseída, al ver a su hija ahí totalmente sufriendo por este demonio, pues esta mujer sale corriendo y busca a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el Señor también a la distancia hace un milagro en esta persona. Y este caso, mi hermano, me da a mí para hablarles cuántas personas están pasando por graves problemas porque ustedes mismos les abrieron las puertas de su casa al demonio. Yo tengo el caso de una señora, que a esta señora le gustaba mucho jugar a los casinos. Y entonces estaba en un casino jugando y ella escuchó una voz, no como el cuento, ¿no? De que estaba jugando ahí y la voz le dijo, apuéstale todo al 8 negro. Y la mujer volteó a ver y le dice que le apuestes todo al 8 negro. Y fue, vendió todo lo que tenía, empeñó todo, vendió troca, casa, joyas, todo lo que tenía. Llegó al casino y le apostó todo al 8 negro, y la ruleta empezó a girar y a girar y a girar y a girar. Y ¡pum! Cayó en el 7 rojo. Y dijo la voz, ¡ay! Perdimos. No, esta mujer estaba jugando a los casinos y una voz en su oído le dijo, pacta conmigo y yo daré la prosperidad que estás buscando, te daré el dinero que quieres en este momento. Y entonces la mujer en ese momento ahí, en esa voz que escuchó, pactó con el demonio, hermano. Y entonces jugó racatatán, tatán, 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 yo no sé cómo sonará eso,
pero jugó la ruleta, hermano. Y empezó esa ruleta y cayó en todos los números iguales y botó monedas y monedas, mucho dinero esta mujer. Y entonces resulta que el diablo nunca hace nada gratis. Esta mujer ganó tanto dinero que se olvidó, pues imagínate, pactó con el diablo, totalmente de Dios, se alejó de Dios, pero gracias a ese dinero, la hija cayó en vicio, en prostitución, el hijo en alcoholismo, en drogadicción, el esposo tuvo tanto dinero que se consiguió 3 amantes, hermanos, una cosa impresionante, y entonces entró en la vida de esta familia la droga, el alcoholismo, la prostitución, el adulterio. Y entonces esta mujer fue donde Dios, cuando su familia estaba totalmente destruida, y fue, le hizo el reclamo al Santísimo, ahí en el sagrario, le dijo: ¿por qué permitiste que mi familia se me destruyera? Y el Señor le dice en el Santísimo: porque tú pactaste con el enemigo, tú pactaste con el diablo, y cuando pactaste con el diablo, ahí le abriste tu familia al demonio, y el demonio está haciendo estragos porque tú le abriste la puerta de tu casa al diablo. Y con esta famosa prosperidad, con ese dinero que ganaste, entró la droga, entró el alcohol, entró el adulterio, entró la prostitución, entró la miseria en tu vida, porque lo único que tienes es dinero, no tienes nada más. Esta mujer dice que el Señor le reprocha en su corazón, y ella cayó en la cuenta de que ella misma le había abierto las puertas de su casa al demonio, y empieza esta mujer a buscar del Señor y empezó a perder todo el dinero que el diablo le había dado, empezó a perderlo. Ya su hijo no tenía dinero para consumir droga ni alcohol, y al final el hijo buscó ayuda, salió de eso, la hija salió de la prostitución, el esposo dejó las amantes y volvió a la casa. Y esta mujer me decía: padre, no tengo el dinero que tenía antes, pero tengo a mi familia, porque fui, se las presenté a Jesús, y Jesús ha tenido misericordia de mí, y nos sentimos felices para la gloria y honra del Señor y Salvador Jesucristo. Un testimonio, hermano, tremendo. ¿Y cuántos de nosotros le hemos abierto las puertas de nuestra casa al diablo? Practicando la magia, hermano, practicando la santería, hermano, practicando, hermanos, la brujería, dándole culto a la muerte. ¿Cuántas personas en su casa tienen imágenes de la muerte o imágenes de la santería o cosas, hermanos, que no le dan la gloria al Señor, y con eso le están abriendo las puertas de su casa al diablo, hermano? Una señora una vez me dijo en una casa: padre, póngame esta cruz de San Benito en el dintel de la puerta para que el diablo se salga, padre. Y yo fui a ponérsela, le dije: uy, hermano, el diablo se quiere salir, y si yo le pongo esta cruz aquí, se va a quedar dentro. Me dijo: ¿por qué dice esto, padre? Porque en el dintel de su puerta usted tiene una herradura, hermano. ¿Cómo voy a poner la cruz yo al lado de la herradura? Hay que echar primero el diablo de su casa. Y empecé a recorrer la casa de este hermano. Uy, qué cosa tan terrible, hermano. Encontré, yo nunca había visto eso, como en un jarrón con agua, unos limones y unos cuarzos. Colgados en los bombillos, unos cuarzos. Por toda la casa tenía signos satánicos, incienso al demonio. Entré al cuarto de esta persona y tenía un caballo así negro, y encima de una muerte sentada así. ¡Hija! Una cosa terrible, hermano. En los cuartos de los niños tenía imágenes de la muerte. Yo dije: uy, qué cosa tan tremenda esta. ¿Cómo no va a estar mal esta persona? Y su casa parece un infierno si tiene al mismo diablo adentro. Vean, no les miento. Empecé a recoger todo lo que esta mujer tenía y este hombre tenía en la casa, y recogí como 4 o 5 bolsas así grandes de basura, de pura porquería, hermano. Pura porquería. Había abiertole la puerta al diablo de su casa, y el diablo había entrado, había hecho estragos. Ojalá que nosotros no le hayamos abierto la puerta al diablo de nuestra casa a través del alcoholismo. ¿Dónde aprenden los hijos a tomar alcohol, a consumir alcohol? Pues viendo al papá llegando borracho, hermano. ¿Cómo le abrió usted la puerta de su casa al demonio? Pues a través de su testimonio, llegando borracho.
¿Dónde aprenden los hijos a drogarse? Pues viendo al papá, a la mamá drogándose. ¿Dónde aprende el hijo a pegarle a la mamá y a hacer un guachi, un desgraciado con su esposa? Pues viendo al papá cómo toma a la mamá y le pega delante de los hijos. ¿Dónde aprenden las hijas a ser infieles al interior de su hogar? Pues viendo el ejemplo de su mamá y cómo se expresa del papá. Y de esa manera le hemos abierto las puertas de nuestra casa al enemigo, al diablo, y el diablo hace estragos en nuestra casa. Ojalá que nosotros pudiéramos abrirle mejor las puertas de nuestra vida y de nuestro corazón a Dios a través de la oración. Familia que reza unida permanece unida. Ojalá que nosotros pudiéramos abrir las puertas de nuestra casa a Dios a través de la lectura de la Biblia. ¿Cuántas veces nos reunimos alrededor de un programa de televisión, de una película, de una movie, de un partido de fútbol que a todas estas, ayer perdió Argentina frente a Colombia 2-0 y esto me da mucha alegría a mí, para la gloria del Señor? Pero ¿cuántas veces nos reunimos al interior de un partido de fútbol o de béisbol y se reúne toda la familia a ver el Super Bowl y yo no sé qué más cosas, hermanos? ¿Por qué no nos podemos reunir a leer la Biblia en familia? A rezar un rosario en familia. Yo soy un cura especialista en rosarios. Ahí en mi librería puede encontrar usted rosarios de cualquier tipo, de cualquier precio, de cualquier tamaño, hermanos. Ojalá usted pueda llevarse un rosario y lo pueda rezar con su familia. Ojalá que le abramos las puertas de nuestra casa a Dios y no al enemigo. Esta mujer de la Biblia le había abierto las puertas de su casa al demonio practicando brujería. Vea lo que dice la Biblia. Saliendo de allí Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. La región de Tiro y de Sidón, el actual Líbano, era la cuna para los griegos de la magia y de la brujería. Esta mujer era una mujer que practicaba y tenía estas prácticas. En esto una mujer cananea, extranjera, pagana, que había salido de aquel territorio, gritaba diciendo: ten piedad de mí, ten misericordia de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada. ¿Por qué la hija estaba malamente endemoniada? Porque su mamá era una mujer pagana que se había dedicado a la magia, a la brujería. Los brujos en la Biblia tienen un nombre. Los brujos en la Biblia le llaman perros. Y por esa razón el Señor le dice: no está bien quitarle la comida a los hijos de Dios y echársela a los perros. El Señor está diciendo: tú eres una bruja y si no te conviertes, esto que está viviendo su hija va a quedar ahí. Entonces la mujer por eso renuncia a sus brujerías. ¿Y cómo renuncia esta mujer a sus brujerías? Pues pidiendo la misericordia de Dios y reconociéndolo como Señor. ¿Y cómo hago yo para reconocer a Jesús como Señor? Pues primero renunciando a lo malo y abriéndole mi corazón a Él y acogiéndolo en mi corazón como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. El Señor le dice: no está bien quitarle la comida a los hijos de Dios y echársela a los perros. Y esta mujer le dice: Señor, pero hasta los perros merecen comer de las migajas que caen de la mesa de sus amos, dice esta mujer. Y entonces el Señor queda cautivado con esta palabra. Vea qué interesante esto. Ya 2 veces hemos visto cómo el corazón de Jesús queda cautivado. El Señor se devuelve y le dice: mujer, grande es tu fe, y que te suceda como tú deseas. Y dice la Biblia, y desde aquel momento quedó curada su hija. Es decir, este demonio que estaba haciendo estragos al interior de su familia fue echado fuera para la gloria y honra del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Fuertes aplausos. Y si usted hoy se acerca, se convierte, busca de Dios, usted va a ser sano, usted va a ser libre, pero su familia también va a recibir la bendición. Porque la promesa del Espíritu es para ti, para tus hijos
y para todos los que están lejos. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Hay otro texto bíblico que en este caso ya no es ni un amigo ni una mamá, sino un papá el que se acerca a Jesús. San Juan, capítulo 4, versículo 46. El segundo milagro que hace el Señor en Caná de Galilea también, pero en esta vez lo hace el Señor porque un papá desesperado le pide su ayuda. Dice la Biblia: volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que bajara a cuidar a su hijo, porque estaba a punto de morir. Su hijo en la casa estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dice: si no ven signos y prodigios, ¿no creen? Le dice el funcionario: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Y Jesús le dice: vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos le dijeron: ayer a la 1 de la tarde le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús: tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Tal fue de nuevo el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de Jesús. Vean qué interesante esto. Un papá desesperado le presenta a su hijo. El Señor ve la necesidad de este papá y a la distancia lo sana. El Señor ve la necesidad de la mamá y a la distancia la libera. El Señor ve la necesidad de su amigo y a la distancia obra el milagro que estaba necesitando. Dios está viendo tu necesidad y hoy el Señor está moviendo su mano para que tu familia también reciba la gloria del Señor. ¿Y para qué el Señor mueve la mano? Dice la Biblia que en aquel momento creyó él y toda su casa, toda su familia creyó en Jesús. No solamente vas a creer tú, sino que también tu familia va a creer en el poder sanador y liberador de Jesús, y todos se van a convertir, porque si crees en el Señor Jesús, serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Busquemos a Jesús. Pongámonos a los pies de Jesús, presentémosle a nuestros familiares y hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María, que Madre de Dios y es Madre nuestra, y ruega e intercede por nosotros y por nuestras familias. En la tarde, la predicación que les voy a traer es centrada en el corazón de la Santísima Virgen.